Bienvenidos a su tabernáculo Maranata Perla en el miércoles de estudio bíblico. Emocionados una vez más, continuamos con el estudio del libro de los Hechos. Estamos subiendo estos estudios a la plataforma de YouTube, así de que no deje de suscribirse y también de seguirnos para llevar la secuencia de los estudios que están muy interesantes. De verdad, capítulo 5 del libro de los Hechos, y hoy vamos a leer una buena porción de la escritura desde el versículo 17 al versículo 42. Hechos capítulo 5 del versículo 17 al 42. El estudio de hoy lleva por título Defendiendo la verdad ante todo. Defendiendo la verdad ante todo. Venimos de ver en el inicio del capítulo 5 la libertad que gozaban los apóstoles en la iglesia primitiva al predicar haciendo señales, milagros y prodigios testificando sobre Jesucristo. Sin embargo, esta libertad no duraría mucho. Desde el versículo 7 al versículo 42 es el relato de un mismo acontecimiento donde la mano de Dios se muestra no solo en favor del pueblo, sino en apoyo absoluto a la predicación de los apóstoles. Y esta noche, por razones el día de hoy, por razones de estudio, separadamente vamos a dividir este estudio, esta lectura en secciones. Antes de todo, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por el momento que nos permites de meditar sobre tu palabra. Bendícenos, Señor, con la presencia de tu Espíritu Santo. Instrúyenos, Señor, con los dichos de tu boca. Gracias por tu gran amor, por tu gran poder y por tu gran misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir leyendo por secciones. Váyase conmigo al capítulo 5, pero de la sección del versículo 17 al 21. 17 al 21 vamos a leer. Esta sección se llama el encarcelamiento y la liberación de los apóstoles. Vamos a ver esta porción, este capítulo de este gran acontecimiento. Dice así la palabra del Señor. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Amén. Este es el segundo arresto de Pedro y Juan y los demás apóstoles. Recordemos que las autoridades del Sanedrín les habían prohibido terminantemente que siguieran predicando, porque estas autoridades judías habían elevado su propia versión de que la popularidad de Jesús amenazaba al César. Y por eso, según ellos, lo estaban matando. Pero la verdad era que Jesús hablaba la verdad y los desenmascaraba. Ellos temían que los apóstoles hicieran que la gente se diera cuenta del complot corrupto cometido por ellos, por las autoridades judías, en contra de Jesús de Nazaret. Así que manda como dice el versículo, a echarles mano y para llevarlos presos. Al ver el versículo 17, véalo conmigo, dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él,
esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Este versículo dice la verdadera razón de esta acción tomada por las autoridades. Y es que el sumo sacerdote y sus adeptos, es decir, los saduceos, estaban celosos a más no poder. Estas personas estaban frenéticas y estaban celosos, enardecidos de celos. Y de no ser porque temían al pueblo, le hubiera ido peor a los apóstoles. Por ahora, solo los mandan a apresar y a meter en la cárcel, como queriendo contenerlos y silenciarlos. Recuerden que la cárcel no era un lugar de castigo o para ejecutar el juicio, sino para retenerlos mientras se llevaba a cabo el juicio en contra de la persona. Cuando llegamos al verso 19 y 20, léalo conmigo, dice: mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Estos versículos muestran la liberación milagrosa de Dios al mandar un ángel y sacarlos literalmente de la cárcel. Note, hermano, que no solo fueron liberados porque eran apóstoles o siervos de Dios o cristianos, devotos o hermanitos, sino fueron liberados porque tenían una misión que cumplir. En otras palabras, Dios les dice que los dejará libre porque tienen algo que hacer para el reino. Inmediatamente están siendo liberados y encomendados en una misión, lo cual, hermano, estos hombres lo hicieron así, siguieron esas indicaciones. El versículo 20 dice que fueran al templo y que anunciaran las palabras de esta vida, del reino de Dios aquí, el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna. Vayan y anuncien con milagros y prodigios. Continúen haciendo lo que ya vienen haciendo. Apenas amaneció, no tardaron en estar de nuevo estos hombres, obedeciendo, predicando el evangelio en el pórtico de Salomón. Fíjese qué interesante. Ellos tuvieron, hermano, unas horas antes de amanecer para poder huir y ponerse a salvo, si acaso se sentían acobardados por la amenaza. Recuerde que la cárcel, hermano, como lo dijimos, no era para enjuiciar a nadie, sino para retenerlos antes del juicio. Pero ellos, hermanos, no huyeron. Esto es algo que se recalcan aquí en la palabra de Dios. No huyeron. Eligieron, hermanos, obedecer a Dios antes que a nadie. Y ahí los ve. Ahí van de nuevo a predicar al pórtico de Salomón, al templo, mientras los enemigos fraguaban juicio contra ellos. Qué interesante. No se amedrentaron, no retrocedieron. Los pasos de los primeros cristianos era un paso hacia adelante. El ángel del Señor llegó a su rescate y ellos pudieron salir. Es interesante ver la manera como los rescató el Señor. Alguna vez vimos un video de esto y se veía como
Más adelante relata que no se molestaron los candados de la cárcel, que todo estaba en orden, simplemente no estaban allá adentro. Entonces se ve cómo el Señor los transporta a través de las paredes. Hermano, no sé cómo sucedió. Lo que la Biblia dice es que se abrieron las puertas, lo sacó y todo quedó adentro como que si no hubiera pasado nada. Ya lo vamos a ver. Pero es algo, hermano, maravilloso ver la providencia de Dios en las dificultades. La sección prácticamente introductoria. Ahora viene una sección sumamente interesante. La segunda sección, y la vamos a encontrar del versículo 22 al versículo 32, unos 10 versículos. Y aquí lo que ocurre es el juicio contra los apóstoles. Es prácticamente el segundo juicio en contra de los apóstoles. ¿Por qué? Por las mismas razones. Vamos a leer Hechos del 5 del 22 al 32. Dice así la palabra del Señor. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dijo esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis y colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Bendito sea el Señor. Aquí está la parte central del juicio: la acusación y la defensa de los apóstoles. Se había armado, hermanos, la corte. En el verso 21 leemos: todos los ancianos de Israel. Se refiere, hermanos, a los 70 hombres del concilio Sanedrín, los que estaban alrededor, entre ancianos, entre maestros, entre sacerdotes, entre sumos sacerdotes, listos todos para ejecutar juicio en contra de los apóstoles, y está de más decirles injustamente. Vamos a los versos 22 y 23 y muestran el susto que se llevaron cuando fueron a la cárcel por los discípulos. ¿Ya vieron? Cuando en el 22 dice, diciendo, estaba cerrada toda la cárcel, pero cuando abrimos no hallamos a nadie adentro. ¿Cómo es posible?
que no había nadie adentro. Todo estaba intacto. ¿Cómo salieron de ahí? Hermano, probablemente si nos imaginamos ese momento de asombro, de discusión, de incertidumbre, y nos transportamos ahí en medio de ellos a verlos cuando se estaban gritando entre sí. Seguramente habían acusaciones entre ellos mismos de negligencia y complicidad. Y según la tradición y según las leyes, los pobres guardias tenían que pagar con sus vidas semejante gravedad. Era una confusión, era una situación bastante problemática para ellos, porque todo el pueblo los había visto que los habían puesto en la cárcel del pueblo. Y ahora, cuando van a la cárcel del pueblo, y yo también una cosa, imagínense al pueblo también detrás de los alguaciles para ver que sacaban a a Pedro y a Juan. Y cuando llegan y abren y todo, y Pedro y Juan no están aquí. ¿Y quién los sacó? Cosa maravillosa, el ángel de Dios vino y los sacó. Y se regresaron donde ellos les dijeron, allí no hay nadie. Pero allí no hay nadie. El verso 24, hermanos, dibuja lo preocupados que están por haber sido burlados delante de todos. ¿Cómo podrían justificar dónde estaban sus prisioneros? Esto me hace recordar, hermanos, algo parecido que sucedió en la resurrección de Jesús. ¿Recuerda ese pasaje conmigo? ¿Cómo justificar, hermanos, estos hechos sobrenaturales? Todo está bien, todo está como lo dejaron. Los guardias están en su sitio, la piedra estaba en su lugar, todo. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Cómo sucedió que desapareció el cuerpo de Jesús? ¿Cómo sucedió que estos hombres salieron de la cárcel? No podían explicárselo, ¿verdad? Tú lo sacaste, tú lo permitiste. Lo que los apóstoles están haciendo al continuar con su causa, hermanos, y no hacer caso de las indicaciones del Sanedrín, podría compararse con lo llamado desobediencia civil, un acto que la ley puede penalizar. La desobediencia civil es un acto público donde una persona hace algo que la ley prohíbe e insiste en hacerlo porque así bien podría lograr cambiar alguna ley sin recurrir a la violencia. En otras palabras, es realizar acciones que no provocan ninguna violencia, pero sí causan una contundente protesta en contra de una ley o en contra de las autoridades de algún momento determinado. Las autoridades buscaban, hermanos, están reunidos buscando argumentos como este de la desobediencia civil para poder juzgarlos como criminales por haber incumplido leyes del orden público. Y les preocupa realmente no poder controlar la situación como ellos quisieran. Fíjese el versículo 24, al final, cuando dice, y dudaban en qué vendría a parar aquellos. Realmente, imagínense, están sumamente preocupados. ¿Y cómo vamos a hacer? Los amenazamos y no nos hacen caso. Los metemos a la cárcel y se salen.
Les decimos que no vayan al templo y allá están en el templo predicando. ¿Cómo vamos a hacer con estos hombres? ¿En qué vamos a parar? Matamos a Jesús y ni acabando con el líder se acabó el movimiento. Ahora vienen estos hombres a hacerlo. Y después de esto, ¿quién va a seguir? Estaban en problemas. Se muestran ahora, hermanos, preocupados. No están en la cárcel. ¿Cómo se escaparon? Gloria al Señor. Vamos al versículo 25. Pero viniendo uno les dijo esta noticia. Aquí apareció el noticiero. Aquí apareció el chisme. Y hermanas, alégrense, porque no apareció una hermana, sino que apareció uno. Era hombre. Era un comunicador social. Muy bien. Alguien, hermano, siempre está diciendo algo. Allá afuera alguien siempre está diciendo algo. Pero esta gente están, y les dijo este hombre a ellos, esos que ustedes están haciendo lo mismo que están haciendo. Predicando están, enseñando están. No solo están afuera de la cárcel. No solo se fueron libres. No. Siguen predicando y enseñando la bendita palabra de Jesucristo. Su liberación milagrosa no fue para que pudieran escapar del peligro, sino más bien para que probaran a la gente el respaldo del Dios Todopoderoso a quien servían. Todos sabían la suerte, habían sido encarcelados en frente de todos, habían sido apresados en medio de la multitud, habían sido puestos donde ponían a todo el mundo, a todo delincuente. Y antes que incluso se pudiera reunir el concilio, ya estaban otra vez predicando la palabra de Dios. No había duda, Dios estaba con ellos. Pero los ciegos de siempre, simple y sencillamente, no lo querían ver. Los discípulos de Jesús están demostrando que la defensa de la verdad no necesita violencia. La iglesia, la justicia divina es tan poderosa que puede sola. La verdad de Cristo, hermano, no necesita incluso ni de usted ni de mí. La justicia de Dios y la verdad de Dios se defiende sola. Yo siempre digo y siempre diré desde este púlpito, hermano, la palabra de Dios se predica sola, se predica por sí misma. Nosotros lo que hacemos es ponerle 2 que 3 adornitos y ya, y recibir bendición. Pero la palabra de Dios se predica sola. Por eso es un problema cuando vamos y la hojeamos y la queremos interpretar a nuestra manera. Ahí le aplicamos lo que se llama el existencialismo. Pero la palabra de Dios sigue su curso. Es su propósito para lo que fue escrita, no importa hace cuántos años atrás. Sigue siendo vigente en el momento que usted y yo la volvemos a leer. Gloria a Dios por eso. Vamos al versículo 26 y dice: entonces fue el jefe de la guardia de los alguaciles y los trajo. Mire qué interesante. Ahora se fue al pórtico de Salomón, allá donde estaban. Y los trajo, como dice la Biblia, sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Ahora sí, con cuidadito se le acercaron a estos hombres, ¿verdad? Temiendo al pueblo. Los trajeron sin violencia y con temor. Aprendamos que cuando crees en la justicia y la verdad de tu causa, lo publicas sin vergüenza alguna, asumiendo incluso las consecuencias, porque crees firmemente en tu causa. Y eso es lo que estaban haciendo los siervos de Dios. Las consecuencias no les importaban. Acababan de ver que el ángel de Dios los sacó de la cárcel y dijeron: aquí no hay problema.
Pase lo que pase, Dios está asistiéndonos. Así es de que vamos con gusto, vamos a ir a hacer lo que nos dice el señor Ángel. Ahorita predicamos la palabra de Dios y que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Esos eran gente de convicción, esos eran gente, como decimos en mi país, de agallaje. Tenían un propósito y lo iban a cumplir. Nos vamos al verso 29 donde dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No está preguntándoles. Allí no veo un signo de interrogación. No les está pidiendo permiso. Les está haciendo una afirmación frente a frente. Ellos bien sabían que los que estaban enfrente de ellos eran la autoridad máxima de la comunidad judía. Pero ellos bien sabían que los estaba a ellos respaldando la autoridad máxima en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y era la presencia del Espíritu de Dios con ellos. Los apóstoles responden en su defensa lo mismo que ya habían, hermanos, respondido en el capítulo 4 y versículo 19 en el primer juicio. La misma defensa. Las mismas palabras prácticamente les dijeron. ¿Qué? ¿Ustedes son más grandes que Dios? Se equivocan. Aquí el que manda es Dios. En otras palabras, seguiremos haciéndolo porque la verdad nos asiste y no importa el grado de autoridad que ustedes tengan. No. Nuestro Dios está por encima de todos ustedes. Eso es lo que estaban diciéndole los discípulos a estos señores del Sanedrín. Y para terminar esta sección nos vamos al verso 27 al 32. Ahí, hermano, lo que está pasando es la declaración de la discusión, pero también la respuesta contundente de los hermanos. Eran dos grandes las acusaciones que pesaban sobre ellos según el Sanedrín. La primera, desobedecieron la orden de enseñar en el nombre de Jesús. Y la segunda, culpaban a las autoridades judías de la muerte de Jesús. Pedro a esto no solo se defendió, sino que corroboró su postura firme y valiente de la siguiente manera, afirmando, hermano, por lo menos 4 aseveraciones. Primero, Dios resucitó a Jesús. Segundo, Dios exaltó a Jesús. Tercero, Dios perdona y los puede perdonar por medio de Jesús. Y cuarto, aseveró que ellos mismos son testigos oculares, presenciales. Ellos dan fe de que estas afirmaciones anteriores acerca de Jesús es verdad. A esto es la defensa del apóstol. Indiscutiblemente, todo esfuerzo que estaban haciendo los líderes era derribado por la sabiduría que gobernaba la mente y el corazón de los siervos de Dios. Y los estaba enfureciendo a los líderes hasta el punto de buscar, incluso de desear, de buscar la muerte de ellos. Ya vamos a ver hasta dónde estas gentes estaban enfurecidas. Hay líderes, hermanos, y organizaciones, debo decirlo, que conozco, que se creen que son la única Coca-Cola del desierto, que se vuelven enemigos de la obra de muchos siervos de Dios tan solo porque tales siervos no comulgan con sus lineamientos. De verdad agradezco a Dios porque está
por encima de ellos y que la obra del Evangelio le pertenece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y no a ninguno de ellos, por respetables que parezcan. Muy bien, vamos a pasar a la tercera sección del verso 33 al verso 42. Y vamos a leer del verso 33 al verso 42 la intervención de Gamaliel. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Mire, el nombre ese está con mayúscula. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Dios bendiga su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, muchas gracias. Esta es la tercera sección de este relato, de todo el relato de este segundo juicio en contra de los apóstoles. El verso 33 muestra el grado de frustración de las autoridades, hermanos, de las autoridades del Sanedrín. El versículo 33, donde dice: ellos se enfurecían y querían matarlos. Para ellos los apóstoles no solo eran herejes, sino que también eran alborotadores en potencia. Eran tiempos en que vivía a flor de piel un posible levantamiento popular en toda Palestina por la intervención, ¿verdad?, por la conquista que había en ese momento. Y por la acomodada vida de los saduceos, esto era un verdadero peligro para ellos. Pero gracias a Dios apareció este personaje, Gamaliel, en defensa de la causa de Cristo, en defensa de la causa de los apóstoles. Por supuesto, sin quizá él ni siquiera saberlo, porque él simplemente intervino. Ahora, ¿quién era Gamaliel? Está grabando la grabación. ¿Quién era Gamaliel? Vamos a hablar un poquito de ese personaje. Usted ya lo ha oído mencionar a Gamaliel, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito del personaje. ¿Quién era Gamaliel? Era un maestro de la ley. Este fue alumno de otro gran maestro anterior, del que no habla prácticamente mucho la escritura, pero sí la historia judía, Hillel. Y además, este Gamaliel fue el tutor, el maestro de Pablo. Algo vamos a encontrar cuando lleguemos allá al capítulo 22 del libro de Hechos y al versículo 3. Este Gamaliel era fariseo.
de la secta de los fariseos. Los fariseos, a diferencia de los saduceos, no tenían ambiciones políticas. Fíjese, su nombre de los fariseos quiere decir los separados. Y es que realmente se trataban estos de esta secta de separar de la vida común o ordinaria para lograr cumplir afanosamente la ley de Moisés, la ley judía, la ley tradicional. Se dice que los fariseos no llegaban a más de 6,000 personas y que eran muy respetados por su austeridad. A ellos pertenecía este personaje, Gamaliel, que no solo era él en sí respetado, sino que también se le quería mucho a Gamaliel. Se le amaba mucho a Gamaliel. Era un hombre amable, muy tolerante. Era uno de los pocos fariseos que consideraban que la cultura griega era pecaminosa, por supuesto, porque estaba muy pegado a la ley judía. Él era uno de los pocos a quien se le otorgó el título de Rabán o rabino, que significa maestro o doctor de la ley. Y estos eran este título era uno de los más altos usados por aquellos que presidían el Sanedrín, el alto concilio de autoridad entre los judíos. Parece que Gamaliel captó el mensaje de las afirmaciones de los apóstoles, lo que vemos en los versículos, y abogó para que se les diera importancia a estos hermanos, para que no se les castigara o se les dejara nada, sino para que se les diera importancia a lo que estaban diciendo en la lectura que hemos tenido. Primero llamó a todos los del concilio en defensa de los apóstoles, los llamó a que fueran prudentes, que tuvieran cuidado cómo trataban a estos hombres. Y enseguida valorizó las mismas palabras de ellos en defensa de la causa de ellos, en defensa prácticamente de la causa de Dios. Y entonces les aconseja que si este asunto tiene que ver con Dios, entonces que sea el Dios mismo quien decida la suerte de estos apóstoles. Pensó de una manera sensata y le dijo: cuidadito con estos hombres, ¿verdad? Porque si están hablando de Dios y a Dios no lo vemos, pero si este asunto es de Dios, deje que Dios decida, les dijo a sus colegas. Trajo a memoria en el relato, a manera de ejemplo, otros dos movimientos sociales revolucionarios que habían ocurrido, ideológicos que habían ocurrido. Uno de ellos menciona a Teudas, lo menciona Josefo como historiador, y el otro es Judas, el Galileo. No tiene que ver con el discípulo de Jesús, no. Este es Judas, una parte de uno de los movimientos sociales, que aunque con un aparente éxito inicial, estos dos hombres con sus movimientos, a la muerte de ellos también desaparecieron sus movimientos. Y es que no descartamos que Gamaliel confiaba, según él, que Dios a lo mejor sí que no estaba con los cristianos. Así que como estos otros movimientos se terminaron, ya verán que este movimiento también se va a terminar. Entonces se desvanecerá, les dijo, como se han desvanecido los otros movimientos antes mencionados. Sin embargo, no se dio cuenta que estaba siendo usado por el maravilloso nombre del poder de Dios.
No se dio cuenta que estaba siendo instrumento. Mire lo que dice el versículo 38 y 39 conmigo. Ese es el consejo de Gamaliel, una cosa sumamente sensata y acertada. Dice así: y ahora os digo, fíjense lo que aconsejó: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, dice el 39. Esta es una regla de oro, prácticamente de prudencia, ¿verdad? Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallado luchando contra Dios. Esto me hace recordar cuando Pablo fue derribado del caballo, era Saulo en ese momento, y el Señor le dijo: dura cosa te estas cosas contra el aguijón, ¿se acuerdan? En otras palabras, si este movimiento es mío, dice el Señor, no habrá ninguna fuerza humana que lo pueda parar. Y eso es lo que ha pasado con el cristianismo. Así es de que la sensatez de este hombre de verdad trasciende en la historia. Por eso es bueno que lo citemos. Lucas, hermano, nos deja ver entre estas letras que aún los dirigentes judíos de más alto rango tenían que admitir que no contaban con las razones válidas para condenar a Pedro, a Juan, ni a ningún otro por predicar el bendito evangelio de Cristo. ¿Verdad? Cuánta sensatez, hermano. Leyendo esta porción le falta a los líderes en todos los ámbitos de hoy en día. El Sanedrín aceptó el consejo de Gamaliel. Cuando seguimos la lectura, mire el versículo 40, váyase conmigo, y dice: y convinieron con él, vaya pues, ¿verdad? Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, los intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Está bien, aceptaron el consejo de Gamaliel, pero los tenían que azotar según ellos, según el Sanedrín. No los podemos soltar así nomás, los tenemos que azotar, ¿verdad? Y supuestamente los están azotando, hermano, por dos razones. Si digo otra vez, según ellos. Una, para descargar su furia por haber sido burlada su orden, porque la verdad es que todo el pueblo escuchó cuando les dijeron: no vuelvan a predicar en el nombre de Jesús, y ellos lo volvieron a hacer. Y la segunda razón es para poner un escarmiento en la vida del pueblo e infundirles al pueblo temor si seguían y le ponían atención a los apóstoles. Le querían infundir temor. Bueno, vea el versículo 41 y dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Del nombre de quién? Del nombre de Jesucristo, porque está en mayúscula. Algo increíblemente maravilloso. Ellos estaban libres, azotados, pero gozosos. Habían sido liberados milagrosamente solo para ser azotados al día siguiente. Fácilmente pudieron estar estos hermanos confundidos por el maltrato que estaban recibiendo injustamente, ¿verdad? Después de haber estado, ¿qué? Haciendo un mal, no, haciendo sanidades, haciendo bien, haciendo prodigios entre la gente, haciéndole bien a la gente. Sin embargo, estaban contentos de haber sido dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿El nombre de quién? El nombre de Cristo. La causa que ellos amaban y para la que ellos habían dedicado la fidelidad de sus vidas. Hay dos cosas que los hacían sentirse así de gozosos, no hay duda. Una de ellas es que pudieron mostrarle a Dios su fidelidad. Tuvieron la oportunidad. Ahora es cuando le vamos a demostrar a Dios que lo amamos. Acuérdese que a Pedro le habían preguntado 3 veces: ¿me amás? Ahora no había manera de preguntarle. Ahora Pedro iba a demostrarle al Señor que sí lo amaba. Y la segunda cosa era que era una maravillosa oportunidad para compartir
la palabra de Dios, para compartir la experiencia de Cristo, la vivencia que ellos mismos habían tenido al lado del Señor. Este gozo es algo difícil de entender, como les digo, para nosotros los cristianos de hoy, indiscutiblemente, ¿verdad? Jesús no garantiza, hermanos, felicidad perpetua. No garantiza tranquilidad todo el tiempo que decidamos servirle. Que ya porque somos cristianos todo es azul, todo es color de rosa. No. Pero lo que sí garantiza el Señor es que será eterno y sublime el gozo que llegaremos a tener un día y para siempre, como lo dice el mismo Pedro en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1, versículo 8. Habla de este gozo como un gozo inefable y glorioso. Ese es lo que nosotros como cristianos vamos a experimentar al final del camino escabroso que estamos llevando. Llegando al versículo 42, ya para ir terminando el estudio, dice: todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Llegamos, en otras palabras, en este relato a un lugar, a un final continuo. Los apóstoles habían ya decidido obedecer a Dios y no al Sanedrín. No, ellos dijeron, y no lo pusieron a discusión. Ellos dijeron: aquí obedecemos a Dios y no a usted. Es justo obedecer a Dios antes que a usted. Ellos ya lo tenían decidido. Enseñaban la palabra de Dios pública y particularmente, fíjate qué cosa, tanto dice, los servicios en el templo como las reuniones en las casas fueron empleados para nutrir a los cristianos en la fe. Aquí entra una cosa más en escena, que no solo es la reunión en el templo que hasta hoy hemos estado viendo, sino que vienen las reuniones en la casa como una cosa principal, como algo vertical en el proceso del evangelismo. Esta es la fórmula en Hechos 5:42, esto del versículo 42, esta es la fórmula por la cual crece el verdadero cristiano. Lo leemos, es digno, y dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La importancia de congregarse es tan grande como la de sostener las reuniones familiares. Grandes organizaciones cristianas han puesto sus bases en este versículo. Y hoy, por supuesto, nosotros podemos ver el éxito de esas. Podemos incluso mencionarlas. Y también podemos ver otras que están haciendo ajustes, adaptaciones, gracias a Dios, respecto a esta palabra para aplicar este principio. Si usted, hermano, abre su puerta, la puerta de su hogar, la puerta de su casa, la puerta que el Señor le ha permitido que sea su lugar para una reunión familiar, sepa que tendrá garantizada la bendición de Dios, porque este no es un invento de un predicador, sino que es un principio bíblico en la fe cristiana. En conclusión, en esta etapa no eran perseguidos por ser cristianos, sino por ser exitosos cristianos. El denuedo que habían pedido a Dios lo acompañaron con su propia valentía. Y un mundo amenazante podría hacer flaquear a cualquiera, pero no a alguien lleno del poder del Espíritu Santo, que siempre nos hará gozar del primero de sus frutos, que es el gozo de exaltar el bendito nombre de Jesucristo. Las reuniones cristianas no solo son en las casas, sino también en los templos. Y no solo en los templos, sino también en las casas, con pandemia o sin pandemia.
Vamos a orar. Si hay una persona que esta palabra lo ha motivado a recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal, no lo dude más. Entréguele su corazón al Señor. Él es el poderoso. Él es el misericordioso que puede restaurar su vida. Dígale al Señor así: Padre, que estás en los cielos, vengo delante de ti, Señor, para entregarte mi corazón y mi vida, para que salves mi alma, Señor, del destino del infierno. Yo quiero habitar en tus moradas celestiales. Gracias porque Jesús murió en la cruz por mí. En el nombre de Jesús. Vamos a orar para